Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias Milagros, muchísimas gracias especialmente a Juan Carlos y a la Universidad San Agustín de Arequipa por la invitación. La verdad que muy contento de estar acá compartiendo con ustedes algunas ideas. Ya he dicho en anteriores oportunidades que para mí siempre es un gusto participar en webinars, conferencias de la Universidad San Agustín, por el vínculo que tengo con Arequipa, que Juan Carlos conoce muy bien. La verdad es que yo soy en realidad de alimeño únicamente, tengo nacimiento, mi sangre es completamente arequipeña en todos los sentidos. Mis papás son arequipeños, mis 4 abuelos son arequipeños, y todos mis primos son arequipeños. Creo que mis hermanos y yo somos los únicos que nacimos en Lima, pero evidentemente el vínculo que siento con Arequipa es muy fuerte. Debo haber ido más de 50 o 60 veces en el transcurso de mi vida y nada, la verdad es que es siempre un honor y un gusto estar compartiendo algunas ideas con colegas de una ciudad de la que me siento parte. Entonces, el título que había propuesto para hablar el día de hoy es el título que se llamaba Derecho y Libertad, y es básicamente analizar el derecho desde una perspectiva liberal. Ya en una anterior conferencia di algunas de las ideas, ahorita quizás voy a repetir algunas, pero pretendo también profundizar en otras a efectos de abrir el debate. Creo que lo más importante en este tipo de foros, de webinars, es el intercambio de ideas, por lo cual voy a procurar no extenderme mucho. Creo que el panel está pensado aproximadamente para 50 minutos o 1 hora, así que voy a hablar un rato y de ahí quedo con sus preguntas. Los invito a formular todas las preguntas que tengan, y creo que es la parte más rica de cualquier presentación. Entonces quiero empezar en primer lugar con una afirmación categórica que siempre la sostengo en cualquier foro, webinar, conferencia que tenga que ver con el liberalismo, que es que, a diferencia de lo que muchas personas sostienen hoy en día, yo siempre he sostenido, como algunas personas más, que el liberalismo no es una doctrina, no es una dogmática, es una ética, ¿no? Yo mencionaba la otra vez en que siento mucha admiración en muchos sentidos por Mario Vargas Llosa, pero siempre me quedo con esta objeción cuando él define el liberalismo como una doctrina. Precisamente porque doctrina está muy vinculado con la idea de adoctrinamiento, de algo cerrado, de algo hermético, y creo que el liberalismo es todo lo contrario. Entonces, evidentemente, el liberalismo, al ser una ética, tiene un impacto en distintas esferas de la vida humana. Es evidente que esa forma, el ver al liberalismo como una ética, tiene repercusiones en distintos flancos, como la economía, como la política, como el derecho, y cada uno de ellos. Pero creo que es muy importante entender al liberalismo como una ética. Y evidentemente la ética, como ustedes habrán quizás alguna vez escuchado, no es escindible, ¿no? Tú no tienes una ética liberal para algunos aspectos y no para otras, sino que uno tiene que ser consecuente con la libertad en todos los sentidos. ¿Y qué implica ser liberal? Y eso está muy vinculado con alguna de las afirmaciones a nivel jurídico que quiero hacer. Creo que lo más importante es cuando uno diseña, creo yo, un sistema legal, creo que es muy importante tener un punto de partida. Yo la otra vez estaba analizando el sistema jurídico peruano y es sumamente incoherente y contradictorio. Cuando ustedes estudian teoría general del derecho, creo que en gran medida pueden analizar las normas y, bueno, las normas son las que son, pero en gran medida uno se pregunta qué fue lo que motivó al legislador a crear esta norma. Y la verdad es que cuando uno empieza a revisar distintas normas, en realidad muchas de ellas, o tratar de articularlas, es un todo incoherente, porque algunas estuvieron motivadas, no sé, en razones de
eficiencia, otras de promoción de la libertad, otras de equidad, en fin, distintas razones. Pero yo lo que creo es que, al menos en el derecho, la base, el sostén, la columna sobre la cual se debe precisamente diseñar, cimentar el sistema jurídico debe ser la libertad. Creo que esa es una de las premisas más básicas del ser humano. Creo que en gran medida la principal pregunta que debe hacerse es si la adopción de una determinada medida, no necesariamente el diseño de una ley o una norma, puede ser una norma de rango inferior o puede ser dictada una sentencia, en fin, creo que uno de los principales parámetros, evidentemente no el único, es esta medida incrementa o reduce la libertad del individuo. Y ahora, evidentemente no se deben analizar las situaciones de forma aislada. Una frase tan precisa como lo de Jean-Paul Sartre, en el sentido de libertad, tu libertad termina donde empieza la del otro, creo que es sumamente pertinente. Efectivamente, eso es así. Evidentemente, creo que todos sabemos que en el marco de un Estado de Derecho, perfectamente factible restringir la libertad del individuo. Pero ello no se hace a ciegas, se hace con el propósito de procurar, pretender maximizar la libertad de otras personas en conjunto, en su conjunto. Entonces tú lo que haces es maximizar la libertad de los individuos en conjunto. Entonces creo que eso es algo muy importante. Y lo que creo es que es importante definir al liberalismo como una ética, porque creo que lo más importante del liberalismo es, de alguna manera, los valores que están detrás del liberalismo. Porque uno puede conocer perfectamente la teoría monetaria de la escuela austriaca, puede haber leído todos los libros de Milton Friedman, puede haber leído los 3 tomos de la acción humana. Pero creo que hay una serie de valores en que si uno no intenta o no los tiene presentes, creo que es muy difícil que una persona pueda llamarse liberal. Ahora, evidentemente todos somos humanos, todos somos falibles, son valores creo que muy importantes, los más importantes en el marco de la vida humana, de la vida en sociedad. Pero creo que cualquier liberal los tiene siempre presentes, como valores que cimentan precisamente el vivir en sociedad. Entonces, ¿cuáles son estos valores? Y siempre trato de difundirlos. Y para dichos efectos, recuerdo que en alguna otra conferencia me preguntaron algunos libros. Voy a tratar de quizá compartir algunos libros en los cuales pueden encontrar un poco más de esto. Yo creo que uno de los principales valores que están detrás del liberalismo, uno de los primeros o el primero quizás es el tener siempre una aproximación con humildad frente al conocimiento. El liberal siempre tiene una aproximación sumamente humilde frente al conocimiento. El liberal jamás se cree dueño de la verdad. Siempre tiene la predisposición para dudar incluso de su propia posición. Y me parece sumamente importante que entiendan las consecuencias de esta premisa, de la aproximación humilde frente al conocimiento. Alberto Venegas Lynch dice, creo con razón, de que el liberalismo se trata básicamente, él lo definiría como el respeto irrestricto del proyecto de vida de otros. Creo que es una buena definición. Perdónenme que voy a tratar de silenciar esto. Es una buena definición, pero claro, después complementa y diciendo que la prueba más grande al examen del proyecto de vida es no solamente el respetar las personas que de alguna manera se identifican con tu proyecto de vida, sino aquellas que disienten de tu proyecto de vida, ¿no? Entonces, es básicamente ahí donde estriba en gran medida el valor de la tolerancia. Pero creo que es muy importante y creo que intenten no solamente mirar este tipo de cuestiones a nivel teórico, sino a nivel práctico, ¿no? ¿Cómo reaccionan ustedes
creo que es muy importante la autocrítica en los liberales. Incluso cuando estamos discutiendo cómo tratamos a los demás. Vienen y nos argumentan algo que por alguna razón nos parece estupidísimo. A todos nos ha pasado. ¿Cómo reaccionamos? ¿Tratamos de ridiculizar al otro? No, creo que es algo muy liberal el tratar de rescatar o el escuchar o el discutir, evidentemente. No tiene nada, no, esto no significa que no vayas a estar que no vayas a que no puedas estar en desacuerdo con otro. El debate de ideas es inherente al liberalismo. Creo que eso es algo muy importante. Pero siempre es una aproximación humilde frente al conocimiento. Tener la capacidad de darse cuenta de que estaban equivocados. De que quizás están equivocados. Creo que eso es algo muy liberal. Y eso es algo que yo veo mucho en muchísimos liberales. Y dicho sea de paso, quizás son limitaciones mías de conocimiento, pero no conozco a mucha gente, por ejemplo, socialista, que haya cambiado de posición. Si ustedes leen a Hayek, por ejemplo, creo que una de las primeras preguntas que se tienen que hacer es ¿cuál Hayek? Hayek cambia de posiciones constantemente. Entonces, cuando una persona cita a Hayek, la verdad es que creo que una pregunta precisa es ¿cuál de los Hayek estás hablando? Hayek cambiaba constantemente su posición. Y es normal, o sea, somos seres humanos. Yo he cambiado muchísimo mi forma de ver el liberalismo y muchísimas cuestiones en el transcurso de los años. Creo que es muy importante tener esa predisposición a cambiar de posición, a respetar la posición de los demás, a dudar incluso de nuestra propia posición, el partir de la premisa, tener ese escepticismo, el ser maestros de la sospecha, quizás estamos equivocados, ¿no? Creo que eso es algo muy liberal. Y para esos efectos, evidentemente, creo que el gran maestro que pueden leer es a Karl Popper. Yo siempre recomiendo leer evidentemente La sociedad abierta y sus enemigos. Tiene un ensayo también convertido en libro que se llama La miseria del historicismo. Y también tiene varios ensayos, no recuerdo ahorita los nombres, he leído un par, en donde resume en gran medida su posición. Leer a Popper en algunas partes es sencillo, en otras partes es complicado, porque Popper es una de esas personas, esos filósofos, que no solo hablaba a nivel epistemológico, sino incluso a nivel lógico. La lógica está muy imbricada con la epistemología. Pero básicamente creo que el pensamiento de Popper se puede resumir en el sentido de que el conocimiento es un proceso sin fin, es un proceso de ensayo y error, y que básicamente la sociedad avanza constantemente en virtud de la falsación, vamos falseando máximas. Cada vez que falseamos algo, ello implica un avance. Y nos vamos, y por ende la verdad siempre es provisional, hasta que sea falseada, entonces la descartamos. Pero no hay una verdad absoluta. Se darán cuenta que ese pensamiento de Popper es muy relevante para los liberales. No existe la verdad absoluta. Constantemente tenemos que debatir, tenemos que falsear nuestras propias premisas. El segundo valor, que creo que es algo muy importante, y creo que es quizás uno de los más importantes dentro del liberalismo, que en definitiva creo que muchas personas con otras formas de pensamiento no logran entender, es la empatía. Y como creo que haber mencionado la última vez que di una conferencia con Juan Carlos, existe una intensa dicotomía entre el egoísmo y la empatía. Porque se suele pensar de que los liberales creemos, escuchaba ahora en la ponencia anterior de nuestro buen amigo chileno del capitalismo salvaje, que es un término tan típico de personas que critican fuertemente al capitalismo. Y yo no digo que no exista. A ver, o sea, hay historias de capitalismo salvaje, sin duda, pero creo que muchas veces se le tacha injustamente al capitalismo de por sí. Pero creo que lo injusto es que se tache o que ven que se le coloque etiqueta a los liberales como básicamente creemos básicamente en el egoísmo, ¿no? Que todos somos egoístas y no tenemos una visión un poco más optimista del ser humano. Yo creo que esa forma de ver el egoísmo es totalmente incorrecta. Y creo que una de las principales personas
que trató el tema del egoísmo es Adam Smith, y básicamente ustedes deben haber escuchado la mano invisible, esta famosa frase de Adam Smith que dice: no es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Y eso es verdad, evidentemente. Los empresarios, las distintas personas, o yo que soy abogado, cuando tengo un cliente, estoy encantado de ayudarlo, pero evidentemente hay un fuerte contenido de interés propio, ¿no? No tiene nada de malo incrementar tu propio patrimonio personal, mientras que a la misma vez ayudo a otra persona. Creo que esa es la ventaja del sistema capitalismo, es en gran medida el sistema económico que propone el liberalismo. Y por más de que Adam Smith haya propuesto ese sistema con mucha certeza en su otro libro, que creo que es uno de los libros más importantes del liberalismo, que es un libro que en gran medida trata de la empatía, por eso se le llama, ustedes deben haber escuchado la tradición escocesa de la simpatía. En aquel entonces se conocía, se trataba la simpatía y la empatía prácticamente como sinónimos, ¿no? A David Hume o Adam Smith o Aaron Ferguson, todos en alguna medida trataron este tema, pero creo que quien lo trató con más profundidad fue precisamente Adam Smith. Y fíjense cómo empieza la teoría de los intentos morales, ¿no? Y dice así: por más egoísta que se pueda suponer el hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros y hacen que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. Es evidente, los seres humanos de alguna manera somos egoístas, pero también somos empáticos, por supuesto que somos empáticos. Y eso no creo que sea una contradicción. Yo no creo que la definición de Adam Smith de egoísmo se contraponga a la naturaleza empática del ser humano. Creo que la invitación de Adam Smith en gran medida es ser sumamente empáticos. Creo que está bien que seamos empáticos, y ello no tiene por qué de ninguna manera contradecir la naturaleza egoísta que tenemos. No creo que Adam Smith, cuando el egoísmo deba ser entendido como el lobo es el lobo del hombre, ¿no? Una visión mucho más hobbesiana. De hecho, por muchos años, personas que le estudiaban a Adam Smith, y esto lo he comentado ya, se pensaba, como estas fueron las dos obras maestras de Adam Smith que escribió con él, y tiene algunos libros más que en realidad no son libros suyos, sino de alguna manera recolecciones suyas, que hicieron sus discípulos de distintos escritos, un tratado que tiene mucho que ver, no me acuerdo muy bien el nombre, algo de la jurisprudencia, pero lo cierto es que se pensaba que precisamente como Adam Smith escribió el egoísmo en la riqueza de las naciones y de la empatía en la teoría de sentidos morales, la gente pensaba que era una contradicción absoluta, y cada vez que alguien venía y decía algo que sonaba que era irresoluble o que era contradictorio, había un típico dicho en que la gente decía: that's a Adam Smith problem, ese es un problema de Smith, básicamente resaltando la contradicción que existía para ellos entre los libros de Adam Smith. Pero bueno, yo creo que hoy en día es más o menos aceptado de que eso no es así en absoluto, de que son absolutamente compatibles. Voy a ir rápidamente a dos más. Bueno, alguna ya la he tratado en una medida. La tercera, y creo que esta es fundamental, evidentemente para el anterior, para la empatía, que creo que es muy relevante, les recomiendo leer directamente a Adam Smith, creo que es quien mejor ha tratado el tema. La tercera, y creo que quizás esta es mi favorita, es la integridad. Yo creo que los liberales tenemos que ser íntegros, tenemos que ser muy consecuentes con lo que somos, con lo que pensamos, con nuestros valores. Y creo que, fíjense ustedes, yo les recomiendo mucho leer un libro, para quienes no lo han leído, se llama El manantial de Ayn Rand. Es un libro en realidad que no parece este mundo, porque creo que el gran mérito de Ayn Rand en ese libro es el personaje que creo, el personaje de Howard Roark, que es uno de los personajes que a mí personalmente más me ha impactado en el transcurso de mi vida.
Es un personaje muy bien logrado, pero evidentemente no es este planeta, parece que no tiene sentimientos. Pero es un personaje sumamente seductor. Manantial es uno de los libros que más se ha leído en Estados Unidos y los que más conversiones ha causado. Creo que a través de la literatura es uno de los grandes méritos de Ayn Rand. No creo que haya muchísimos randianos, pero sí creo más bien de que hay muchísimas personas que se volvieron liberales a partir de leer, desde que leyeron El Manantial o La Rebelión de Atlas. Y esto es porque se trata de libros que usualmente una persona lee en su adolescencia y un poco va entendiendo de qué se trata esto. Pero creo que lo que es realmente seductor de Ayn Rand, perdón, del personaje que realiza Howard Roark, por más que es una persona que, si tú lo analizas aisladamente, es una persona en realidad sin sentimientos, sin emociones, una persona que no parece este planeta, es su integridad. Es una cosa alucinante, es la capacidad que tenía este personaje de luchar y de ser fiel a sí mismo, sus valores, a sus principios. Creo que los liberales tenemos que ser sumamente consecuentes con nuestros valores y nuestros principios. Si alguien ven básicamente que viene y empieza a preguntar una serie de cosas y después viene y hace lo contrario, esa persona no puede ser un liberal. Los liberales somos íntegros por definición. La cuarta está muy vinculada con la primera, es básicamente la tolerancia. Creo que es evidente que el liberalismo aprende de la tolerancia. Ya creo que eso básicamente lo he explicado, ser sumamente tolerantes con personas con las cuales no compartimos el mismo punto de vista. Para dichos efectos creo que es muy interesante que lean nuevamente a Karl Popper o pueden leer a Hayek. Hay varios libros de Hayek que creo que se prestan mucho a este tema, como Los fundamentos de la libertad o también La fatal arrogancia. Y el quinto creo que no es inherente bueno, no es un valor, pero creo que es muy importante entender que los liberales debemos ser agentes de cambio. No creo que sea suficiente el ser un gran teórico, sino que estamos invitados constantemente a tener nuevas ideas, a forjarlas, a ejecutarlas, a implementarlas, a debatirlas, pero a tratar de realizar cambios en nuestra sociedad. Creo que eso es algo muy importante. Entonces, habiendo dicho eso, creo que una vez que uno entiende cuáles son los valores del liberalismo, creo que hay que podemos convenir en que el liberalismo es ante todo y sobre todo una ética que tiene, de alguna manera, genera distintas repercusiones y también genera distintas repercusiones en el derecho. Las personas no suelen hablar mucho de esto, suelen concentrarse más en las repercusiones que genera el liberalismo o qué significa el liberalismo para la economía o para la política y no para el derecho. A pesar de que creo que las repercusiones que tiene la influencia del liberalismo, del derecho en el liberalismo es muy importante y viceversa también. Entonces, yo creo que hechas las sumas y las restas, a pesar de que hay algunas cosas que no funcionan muy bien, la Constitución peruana es una constitución liberal. Y quiero, esto siempre lo digo, y lo voy a repetir. La idea de que la libertad del individuo es la regla es algo que usualmente los ciudadanos, nosotros mismos, no solemos comprender. O sea, creemos, esto es muy importante, porque creo que es muy relevante identificarlo. Muy, pero muy relevante. Pensamos que, de alguna manera, el poder del Estado, por no hablar de libertad del Estado, ¿no? Pero el poder del Estado es la regla. El Estado que regula, regula. Y más bien, la libertad del individuo es la excepción. Y siempre lo vemos así, bueno, no, es que el Estado ha emitido esta ley, lo ha dicho, entonces, bueno, no, es que el Estado tiene el poder de hacerlo. Yo quiero, básicamente, decirles que eso, desde mi punto de vista, es absolutamente equivocado. Creo que en realidad es al revés. Un Estado de derecho, la libertad del individuo es la regla y su restricción por parte del Estado es la excepción. Esto se deriva de una concepción muy simple de qué es un Estado de derecho. Y para estos efectos los invito a leer la Constitución peruana. ¿Qué es lo que dice la Constitución peruana? Como seguramente lo dicen
virtualmente todas las constituciones latinoamericanas. En el artículo 2, inciso 24, literal A, dice que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales en consecuencia. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Repito, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Esta norma es importantísima. Es importantísima, por más de que no se suele hablar mucho de ella. Básicamente lo que está detrás de ella es que la libertad del individuo es la regla. La libertad del individuo es la regla. Por el contrario, si ustedes estudian básicamente qué implica vivir en un Estado de Derecho, van a advertir que uno de los requisitos más esenciales es básicamente el control de poder. Y el control de poder implica varias cosas. Y una de ellas es el sometimiento del gobierno, del Estado, de la administración al principio de legalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier Estado de Derecho, mientras la libertad del individuo es la regla, la actuación del Estado es la excepción. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el Estado únicamente puede actuar cuando una ley se lo permite. Mientras que el individuo puede hacer lo que quiera, a menos que una ley se lo prohíba, el Estado se encuentra en una situación inversa. Solamente puede actuar en aquellos casos en que una ley se lo permite. Entonces, la libertad del individuo es la regla y su restricción es la excepción. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, yo les decía precisamente antes que yo creo que en cualquier Estado de Derecho es muy relevante, es muy importante entender cuáles son, entender a la libertad como el baluarte, como el cimiento, como la columna de un sistema jurídico. Cada vez que se regule se tiene en cuenta si la medida en particular incrementa o disminuye la libertad de los individuos en su conjunto. Ahora, evidentemente ustedes pueden disentir y nuevamente, esto no es algo cerrado, este es mi punto de vista. Ustedes pueden no estar de acuerdo y yo lo respeto muchísimo, podemos debatir. Es muy típico en el Perú escuchar que la base sobre la cual se debe cimentar un sistema jurídico es la dignidad. De hecho, así lo dice el artículo 1 de la Constitución, que si no me equivoco dice algo así como la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. A mí la dignidad me parece algo muy importante, me parece demasiado importante. La objeción que tengo con entender a la dignidad desde el punto de vista jurídico es que yo no creo que la dignidad sea un derecho. Yo no sé, los invito a ustedes en las preguntas que comenten y que me digan qué significa dignidad, cómo la definirían. Todos los derechos tienen un contenido esencial. Lo que los gringos, los estadounidenses llaman scope, ¿no? Que tú puedes determinar cuándo estás hablando. Yo no creo que la dignidad esté dentro del marco jurídico, yo creo que está dentro del marco humano. Creo que por mera intuición sabemos que hay una serie de conductas que transgreden o que violan por completo la dignidad del ser humano. Pero por completo. Y eso, por ejemplo, creo que ninguno tendría la menor duda de que si ven ustedes a una persona torturar a otra, me dirán con absoluta convicción de que eso quiere la dignidad. Si ven a una persona que ha sometido a esclavitud a otra, me dirán de que eso es indigno. Y lo sabemos así por mi intuición, porque sabemos, desde el punto de vista humano, que eso no es esto, pero la dignidad no tiene un contenido, la dignidad no es un derecho. Mi teoría, lo que yo estoy pensando últimamente, es que hay una serie de derechos que son sumamente importantes, en que precisamente la dignidad forma parte de ese núcleo duro de los derechos. Y precisamente cuando se arremete precisamente contra ese núcleo realmente duro del derecho, o sea, con esto no estoy diciendo que la dignidad sea solamente el núcleo duro, pero es evidente que cuando tú estás hablando de una tortura, por ejemplo, de la tortura propiamente dicha, estás afectando claramente contra la integridad de una persona, la integridad física, la integridad psicológica, la integridad moral. La integridad sí es un derecho, es algo que tiene contenido. Evidentemente, dentro de ese contenido está la dignidad.
trato a una determinada persona que se vuelve absolutamente indigna. Entonces, no es que la dignidad no sea importante. Yo me niego a considerar la libertad como el fin supremo, como el baluarte o sobre lo que se debe cimentar un sistema jurídico, porque yo no sé muy bien qué es. Creo que en distintas situaciones puedo saber que puede resultar contrario a la dignidad, pero no creo que sea un derecho propiamente dicho. Por eso creo que es mucho más, por eso prefiero entender como liberal que el sostén, la columna de un sistema jurídico debe ser la libertad. Evidentemente la libertad tiene un presupuesto, que es la vida. Evidentemente sin derecho a la vida no existe libertad. Ahora bien, creo que es muy importante también mencionar nuevamente una cuestión adicional, que es que esto también es inherente a un liberal. Y tiene, pero así, tanto como los que les dije, como la aproximación humilde frente al conocimiento, la empatía, la tolerancia, ese también es algo fundamental en cualquier liberal. Yo no creo que un liberal pueda autonominarse liberal sin tener muy en cuenta, muy en la cabeza lo que les he dicho. Lo que pasa es que esto de acá tiene muchísimo que ver con la parte jurídica y política. Y es que los liberales, por definición, somos escépticos frente al poder. Creo que eso es algo muy importante. ¿Y por qué creo que es muy importante entender esta lógica? Si yo les pregunto a ustedes cómo se diseña un sistema legal, creo que podemos coincidir en que el primer paso en cualquier Estado moderno, en virtud del cual se crea un Estado, es la Constitución. Y creo que una segunda pregunta es, ¿cómo se crea una Constitución y para qué sirve? Y bueno, nosotros hemos copiado muchas otras constituciones, incluso hemos copiado las anteriores, pero a mí me resulta particularmente relevante cómo se creó o cómo está pensada la Constitución norteamericana. Pues yo estoy estudiando mucho el common law últimamente. ¿Ustedes saben cómo funciona la lógica de la Constitución norteamericana? En Estados Unidos, si yo, por ejemplo, no sé, vulnero su derecho de propiedad o su integridad física, ustedes en el Perú podrían decir que mi actuación es inconstitucional porque estoy vulnerando uno de sus derechos fundamentales que están previstos en la Constitución. En Estados Unidos, esa conducta no sería inconstitucional. Eso no significa que no esté protegida por el sistema jurídico estadounidense, sino que en el ordenamiento jurídico estadounidense, la vulneración a derechos fundamentales por actores privados no tiene, evidentemente, carácter constitucional. Ahora, evidentemente, cuando uno se inserta en el plano penal, evidentemente hay, de alguna manera, unas garantías que se constitucionalizan. Pero fuera del sistema penal, que además es un tema mucho más complejo del que he comentado, todas las enmiendas de Estados Unidos, salvo una, están pensadas, fíjense ustedes lo interesante, ¿eh? Como mecanismos de protección del individuo frente al Estado. Frente al Estado. O sea, la Constitución norteamericana, hasta el día de hoy, se creó en 1787, miren el año que estamos, y se sigue interpretando de igual manera. Se creó como mecanismo para proteger al individuo frente al Estado, para proteger al individuo del poder político. Esa es la lógica de una constitución. Ahora, eso no significa que se le tenga que proteger al individuo de otras de otras amenazas, ¿no es cierto? Pero no es la Constitución la que los protege de ellos. En Estados Unidos es imposible que haya una dictadura. O sea, por lo menos en la forma ideológica es imposible que suceda. O sea, el mecanismo de checks and balances está realmente asentado en la Constitución norteamericana. Fíjense ustedes los ejemplos, ¿no? Ustedes empiezan la primera enmienda. ¿Qué dice la primera enmienda? Hablan de freedom of speech, freedom of press, freedom of religion. Básicamente son mecanismos que le brindan al individuo la posibilidad de expresarse en contra de los atropellos del Estado.
O les pongo otro ejemplo, la quinta y la sexta enmienda. Ustedes han visto las películas, ustedes deben haber visto las películas en que vienen y arrestan a una persona. Ustedes deben haber escuchado en el momento que van, arrestan a alguien, ¿no es cierto? Agentes policiales o lo que sea. Siempre, no, yo les aseguro que no he visto una película en que ello no suceda así. En que en el momento en que lo arrestan, dicen una serie de frases que la tienen que decir porque así lo dice la Constitución, así se ha interpretado la quinta enmienda de los Estados Unidos, que básicamente lo que se dice es, usted tiene derecho a mantener silencio, usted tiene derecho a un abogado, si no cuenta con uno, el Estado le dará a uno en su nombre. Y una serie de cosas así, por el estilo, que se derivan de un famoso caso que se llama Miranda versus Arizona, en que precisamente no se respetaron estas garantías, y este caso llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dictaminó de que era obligatorio, en el momento en que antes de que una persona entre en custodia, de que sea arrestada, que se diga a viva voz esas garantías. ¿Para qué sirven esas garantías? Esas garantías no son un mecanismo de protección del individuo frente a otro individuo, son un mecanismo de protección del individuo frente al Estado. Lo que hace la Constitución es controlar el poder del Estado. Controlar el poder del Estado. Entonces, reitero, los liberales somos escépticos al poder. Somos sumamente escépticos al poder. Ahora, ustedes podrán criticar, y creo con bastante razón, que también hay un problema de poder económico, no solamente de poder político. Yo creo que tienen razón. Yo creo que el gran problema de la humanidad es el problema del poder. Yo creo que ese es el problema con el que nos enfrentamos todos los días, el problema del poder. Yo creo que el poder es algo que desquicia al ser humano. El último libro de Alberto Magnaskin se llama El poder corrompe, que es de alguna manera un conglomerado de sus artículos, y creo que tiene razón. Yo creo que es una enfermedad el poder. Yo sinceramente creo que el poder político es mucho más peligroso que el poder económico. Con eso no estoy diciendo que el poder económico no sea peligroso, yo creo que es peligrosísimo, lo vemos todos los días, Odebrecht manejando países o algo por el estilo. Y efectivamente tienen que crearse mecanismos para controlar el poder económico. Pero creo también, creo sin embargo, a pesar de que creo que el poder económico es peligrosísimo, que el poder político descontrolado es mucho más peligroso. Si no, creo que ustedes mismos podemos conversar de esto en la etapa de preguntas. Miren lo que está pasando en Venezuela, miren lo que está pasando en Nicaragua y en varios otros países. Ese es básicamente la ausencia de mecanismos de poder. Por eso es que debe existir una constitución que controle el poder. Para vivir en un Estado de Derecho se tiene que controlar el poder a través de diversos mecanismos, como la separación de poderes, el imperio de la ley, la supremacía constitucional, mecanismos de checks and balances en que unos poderes se controlan a otros, el respeto a los derechos fundamentales, mecanismos de enforcement por parte de las instituciones. Hay muchísimas cosas que se necesitan para poder afirmar que se vive en un Estado de Derecho. Y creo que esas garantías deben estar pensadas efectivamente para controlar el poder político, para que las dictaduras no ocurran nunca, para que ese poder derivado que tienen los políticos esté constantemente controlado. Ahora, el poder económico también es un problema, pero usualmente muchas veces se propone que cuando el poder económico es un problema tiene que dársele más poder al Estado. Eso se ve todos los días en las noticias. Yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es un error. Creo que darle más poder al Estado puede generar muchísimos problemas que no queremos ver. A partir de la idea es lo que el premio Nobel de Economía Jeff Buchanan ha llamado el problema del public choice. Usualmente cuando hay algún problema siempre decimos, no, es que el Estado lo tiene que solucionar, y partimos de la idea de que el Estado es prácticamente una diosa griega que quiere venir a solucionar todos los problemas, cuando eso es lejos de esa realidad. El Estado está conformado por personas sin incentivos, con intereses propios, son egoístas, que ya tienen un poder, se le ha otorgado un poder. Y ese poder lo que hace es incrementar, o el hambre de querer tener más poder. Ese es el típico problema que he hablado ahora. Una idea adicional con respecto al derecho y al liberalismo, Friedrich Hayek creo que trató en varios libros como
derecho, legislación y libertad, o los fundamentos de la libertad, o en artículos como el uso del conocimiento de la sociedad, o en otro artículo que se llama los errores del constructivismo, el hecho, la teoría del orden espontáneo, y creo que en varios libros trató muy bien de que el derecho es un orden espontáneo. Y yo creo que es verdad, y creo que es algo que siempre debemos tener en cuenta. Debemos pelear contra el eterno constructivismo que usualmente impera en nuestra sociedad, en que usualmente tiene una serie de legisladores imponiendo el derecho desde arriba, cuando en realidad, al igual que el mercado, el sistema de precios, el lenguaje, ¿no? Si ustedes no han leído ese tipo de ejemplos que utiliza Hayek, o Bruno Leoni, que es otro de los grandes pensadores en estos temas, ustedes se pueden preguntar, ya lo van a haber escuchado alguna vez, pero ¿cómo se crea el lenguaje? ¿Cómo se creó el lenguaje? El lenguaje no se creó porque un grupo de personas vinieron y dijeron, bueno, de esta forma, así va a funcionar el lenguaje. No, de esa manera no se creó el lenguaje se creó de forma espontánea, es fruto de la interacción de los individuos. Y esa es la forma en que se crearon distintos idiomas, como el español, como el inglés, o como cualquiera. De hecho, en el momento en que se intentó crear un idioma universal como el esperanto, así se le llamó, fue un rotundo fracaso. Y a pesar de eso, hoy en día, más o menos podemos decir que existe un idioma universal. Yo tengo la suerte de viajar muchísimo en mi vida, y a cualquier país, a pesar de que hablo un poco de francés, a cualquier país al que he viajado hablo inglés y de alguna manera logro comunicarme. Es verdad que en algunos países cuesta bastante más, pero bueno. Y eso es fruto de la espontaneidad. Y creo que en gran medida eso ocurre con varias instituciones. Eso también ocurre, por ejemplo, con el concepto de familia que tenemos hoy en día. El concepto de familia ha ido cambiando rotundamente en los últimos años y lo va a seguir haciendo. El concepto de familia es espontáneo. Y eso yo creo también que precisamente, tal y como lo sostienen Hayek y Bruno Leoni, es que el derecho también es un orden espontáneo. El derecho va evolucionando. Esta es la teoría evolutiva de las instituciones de las que habla Jesús Huerta de Soto. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente en varias disciplinas del derecho, creo que con especial énfasis en aquellas que están muy vinculadas al derecho comercial, como el arbitraje, como el derecho civil. En la medida que hay muchísima interacción entre comerciantes, ¿no es cierto? Los sectores de la economía van evolucionando constantemente. O sea, el sector de la construcción no funciona igual hoy en día de lo que funcionaba un año, y menos de lo que funcionaba hace 10 años. Por eso yo he sido muy crítico de la sobreregulación en el Código Civil. Que se empiece a regular, no sé, normas sobre el contrato de obra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué lógica tiene que los contratos de construcción que se celebran hoy en día estén reguladas por normas del contrato de obra de 1984? No tiene ningún sentido, ¿no? Están totalmente alejadas de la realidad. Y eso únicamente, lo digo para el derecho comercial, pero creo que también aplica a muchísimo. Bruce Ackerman, probablemente el constitucionalista vivo más influyente del mundo, que es profesor de Yale, tiene un libro que se llama La Constitución Viva, The Living Constitution, y eso, en mi opinión, no es más que la aceptación de que el liberalismo, de que la Constitución o el derecho constitucional también es un orden espontáneo. La Constitución, por más de que sea un texto, se va interpretando de diversa manera, fruto de la espontaneidad, fruto de las nuevas realidades y demás. Creo que he dejado varias ideas sentadas con respecto a un tema tan apasionante como el derecho y la libertad. He hablado un poco más de lo que quería hablar, pero quedo atento a sus preguntas, comentarios, a sus críticas. Yo la verdad que las críticas creo que me las tomo mejor que los comentarios. Me gusta más que no estén de acuerdo a que estén de acuerdo, porque precisamente me invita a reflexionar. Así que nada, les agradezco mucho el espacio, espero haberles aportado al menos un poco, y nada, quedo atento a cualquier duda, inquietud, comentario, pregunta o crítica que puedan tener. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia. Bueno, pasamos con la ronda de preguntas. Mondino Becero pregunta, ¿el liberalismo es un sistema jurídico institucional creado con el propósito de asegurar la libertad para el individuo humano? ¿Usted considera que las leyes o normas jurídicas de cada país que restringen es liberalismo propiamente desarrollado para tal fin? Creo que es muy difícil opinar sobre casos
viéndolos de forma aislada. Yo no creo que que restringir libertades sea algo antiliberal. Creo que es muy importante, es necesario restringir libertades. Creo que lo más importante que nos preguntemos es ¿cuál es el propósito de la restricción de esas libertades? Creo que en ese sentido es importante tener un concepto amplio de libertad, no entenderla como libertad personal, sino como lo que es, como libertad. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué se está restringiendo ese derecho específico? Cualquier restricción de un derecho específico es una reducción de la libertad. Efectivamente, ahora creo que categorías como, si se está refiriendo a leyes como el bien común, el interés social, creo que esas leyes suelen ser muy peligrosas, porque pueden justificar cualquier tipo de atropello. Ahora, con eso no digo que no exista, que no pueden haber casos que justifiquen ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero creo que tienen que verse las cosas con muchísimo cuidado y que las restricciones a las libertades tienen que ser aquellas que son absolutamente imprescindibles para maximizar la libertad del individuo en su conjunto, para maximizar su bienestar, en fin, creo que eso es algo muy importante. Pero no, sin duda, creo que es bastante aceptado hoy en día que un sistema liberal, un sistema constitucional, la restricción de libertades es absolutamente necesaria. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Diego Iscorbe Salas pregunta, pero si es una persona de raza negra, la bala va más rápido, ¿no? Hablar de liberalismo y de Estados Unidos es también hablar de sus excesos, la corrupción, el racismo, la pobreza, la incapacidad humana de generar réditos sociales. ¿Qué opinión le merecería esto? Estoy leyendo la pregunta, muchas gracias, Diego, pero si eres una persona de raza negra, la bala va más rápido, ¿no? Hablar de liberalismo es también hablar de los excesos, la corrupción, el racismo, la pobreza, la generar réditos sociales. No, sin duda. Creo que en Estados Unidos hay muchísimos problemas. Yo vivo en Estados Unidos hace algún tiempo y la verdad es que la cantidad de problemas que hay es alucinante. Solamente creo que el diseño, no estoy hablando de la realidad estadounidense, estoy hablando del diseño constitucional, a mí me parece que es algo muy bien logrado. O sea, creo que precisamente lo que hablaba hace un instante, ¿no? Es esta lógica de las enmiendas de la Constitución norteamericana como únicamente aplicado a lo que se denomina public action y no al private action, a las conductas privadas, es algo que de alguna manera lo que hace es develar o reflejar que lo que se quiere controlar es el poder del Estado. O sea, el modelo de checks and balances en Estados Unidos funciona realmente bien. O sea, y ustedes lo ven ahora, tiene errores, ¿sabes? Por ejemplo, esta lógica en la cual Donald Trump podía salirse de un tratado en dos patadas, claramente, en mi opinión, es un claro error de diseño constitucional. Pero ustedes ven la cantidad de barrabasadas que hace Donald Trump hoy en día, que después de 3 días es anulada por el Poder Judicial. Y eso pasa constantemente. Hay un claro control de poder. Entonces yo creo que el diseño constitucional está muy bien logrado. Ahora, que yo pueda decir básicamente que Estados Unidos es un país liberal, creo que es algo que está muy lejos de ser cierto. Hay varios países que pueden ser, no creo que exista ningún país liberal propiamente dicho, pero creo que hay varios países que son mucho más liberales que Estados Unidos. Perfecto, doctor. Bueno, otra pregunta que realizan por interno es, ¿qué asimetrías podemos encontrar entre libertad y derecho? Los alumnos pueden, los chicos pueden hablar o no? ¿O no pueden hablar? Sí, sí pueden hablar, doctor. Lo que pasa es que no entiendo a qué se refiere con asimetrías. Bueno, esperaremos a que nuevamente pueda llegar a reformularla, porque es lo único que han escrito. Que levante la mano, por favor. En todo caso, acá que veo que Diego está comentando, no creo haber mencionado en ningún momento, Diego, que Estados Unidos es un país liberal por excelencia, y eso en absoluto. El contar con un diseño constitucional liberal
no te asegura, no te asegura que la realidad sea liberal. Hay muchísimo que se tiene que lograr para vivir en un país liberal. El diseño constitucional creo que es algo muy relevante y creo que es algo muy bien logrado en Estados Unidos, que puede mejorarse sin duda, pero creo que es algo de lo cual podemos aprender ahora, evidentemente con cambios a nuestra realidad, pero el mecanismo de checks and balances estadounidense es algo de lo que se habla en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. Entonces, evidentemente hay muchísimos estados en que existe pena de muerte y muchísimas cosas abominables que están lejos de ser liberales, pero eso no creo que tenga mucho que ver con lo que yo he mencionado. Doctor, tenemos otra pregunta. Algunas bancadas del Congreso peruano desean cambiar o modificar la Constitución por ser liberalista. ¿Qué considera usted? A ver, por ejemplo, acá lo veo a Lucas, yo creo que la Constitución peruana es muy mejorable y hay una famosa frase que dice, ¿por qué arreglar lo que no está roto? Yo creo que la Constitución peruana, hecha las sumas y las restas, ha funcionado relativamente bien. Creo que es muy mejorable, que creo que hace falta reformar el sistema de justicia, reformar una reforma política. El problema es que creo que reformar una constitución es muy peligroso, es muy peligroso, sobre todo cuando las motivaciones van en el sentido de que la constitución es liberal. Y sobre todo tengo la impresión de que una eventual reforma de la constitución está motivada por aquello que es el meollo de la discusión, que es la constitución económica. Y yo creo que la constitución económica ha sido de alguna manera el motor de la creación de riqueza humana durante las últimas décadas. Yo soy un fiel creyente, sobre todo en un país en desarrollo como el Perú, que la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado es muy relevante, que el hecho de que se considere que la libre competencia es un bien constitucional, que la iniciativa privada sea libre, y varios de los enunciados que están en la Constitución creo que son muy, pero muy importantes. Entonces, que venga a trastocarse ese sistema me preocupa. Ahora no digo que no sea mejorable, creo que es perfectamente mejorable. Entonces sí creo que sería sumamente pertinente reformas parciales de la Constitución, por ejemplo, reformas en lo que respecta la reforma del sistema de justicia o la reforma del poder político. Creo que no me animaría a una reforma de la Constitución económica por lo peligrosa que puede ser, sobre todo teniendo en cuenta quién podría ser el futuro presidente, que es un escenario absolutamente incierto hoy en día. Bien, doctor. Bueno, para cerrar de preguntas, el doctor Juan Carlos Valdivia Cano quisiera formular una. Adelante, doctor. Creo que no se escucha, Juan Carlos, no sé si estás hablando. Yo no escucho, pero... ¿Usted se escucha, Milagros? Se escucha, pero muy bajito. Ese es el problema. Ya, ahora sí, Fabio. Sí, ahora sí. Ya, ¿cómo estás? Bienvenido y muy agradecido. Bueno, aunque en realidad sé que la participación de ustedes ha sido fríamente meditada y calculada, porque no sé, supongo que tenemos la misma impresión. Coincido tanto con ustedes sin haber conversado mucho en toda la vida. Que estamos empezando indudablemente algo. Al comienzo uno no lo termina de creer, pero porque esta tarde estoy comprobando que la presencia de ustedes inaugura algo. No es muy seguro a dónde puede ir, pero creo que es bueno, es muy bueno. Yo creo que sobre todo los jóvenes, y yo enseño a chicos de primer año, ¿no? 17 años que vienen de colegios escolásticos, como les llamamos, ¿no? Dogmáticos, autoritarios, repetitivos, aburridos, etc. Por eso quería hacerte una pregunta.
Bueno, supongo que mi pregunta tiene varias respuestas porque hay varios factores siempre. Una problemática tan compleja como la nuestra y en general, seguramente que hay varias respuestas, pero a mí me gustaría la tuya. Cuando yo pregunto por la educación, digo, sí, hay varios problemas en la educación, pero ¿cuál es el determinante, cuál es el condicionante? Así, en ese estilo, te pregunto, porque creo que estás de acuerdo conmigo en las dificultades que tienen las ideas liberales para echar, digamos, raíces en el Perú. Aunque las tiene, Arequipa tiene una tradición incluso de ese tipo, Tacna también en cierta forma, pero es evidente que después de 200 años tenemos problemas para modernizarnos en todos los aspectos, ¿no? Plenamente, en economía, en política, en educación, y especialmente en lo que para mí es el aspecto decisivo, que es el ideológico. Ideológico educativo, llamémosles así. Yo me volví socialista en los años 70, izquierda, en una tarde, en Santiago de Chile, en la época de Allende. Necesité horas. Por supuesto que estaba preparado seguramente psicológicamente por toda mi vida, pero el hecho es que en una tarde me volví socialista y eso me pasaba a muchísima gente, mucho joven ingresaba a la universidad y en un tiempo corto ya era de izquierda, marxista, maoísta, etc. Pero para volverse liberal la cosa es diferente, porque tengo la impresión que para volverse de izquierda la cosa es fácil porque el paradigma es el mismo. Precisamente pensando en esto es que me salí de la izquierda, no volví más en el año 76, 77. No le veía remedio, ¿no? La izquierda es como la gente, ¿no? No puede cambiar una realidad donde ella misma es parte del problema. Me refiero a esta moral de la compasión, de la identificación con el vencido, el explotado, el atropellado, etcétera, que a mí me parece que hace más daño que bien. Pero el hecho es que hay mucha dificultad, aunque tampoco ha habido mucho intento, hay que decirlo también de manera completa, pero hay dificultad para la adopción, el trabajo de adopción de las ideas liberales, ¿no? Cuando tú explicabas una cosa tan importante que es este criterio para determinar qué es una sociedad democrática, creo que Popper dice esa sociedad donde el poder puede ser controlado. Esa idea es tan importante, me parece que es tan lejana a la realidad social, a la realidad de la gente de carne y hueso, ¿no? El que sepa que las cosas son al revés, porque no conozco gente que ve así el sistema jurídico, el sistema político, ¿no? La defensa de la persona, del individuo, frente a las posibilidades de abuso de poder del Estado. Eso es esencial y tienes razón, pero solo pensando en esa sola idea veo los problemas que podrían darse para que eso prenda. Aunque por supuesto que la realidad es imprevisible, tal vez no haya que ser tan pesimista, pero a mí me gustaría saber a qué atribuyes tú o de las diferentes respuestas a factores que pueden jugar, ¿cuál te parece un factor decisivo para el poco desarrollo de las ideas liberales cuando nuestra Constitución es liberal desde siempre, ¿no? Probablemente desde el 1823? Eso era Fabio, y muchas gracias por escuchar. Bueno, nada, Juan Carlos, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta. En segundo lugar, felicitarte por todo lo que estás haciendo. Realmente es impresionante. Yo decía precisamente cuando hablaba qué es lo que definía al liberalismo como ética, el decir que somos agentes de cambio, y creo que eso lo encarnas muy bien con las hazañas que estás haciendo. La verdad que es muy, muy gratificante para todos los que somos liberales el estar un sábado casi de noche, bueno, acá en Washington ya es de noche, y tener hace un ratito había 100 o más de 100, ahora hay casi 100 participantes escuchando las ideas liberales. Creo que esa es la forma de hacerlo. Y acá también está Lucas Gersi, que es uno de mis mejores amigos,
quien creo que es el principal cumplidor de esas hazañas en el Perú a nivel joven. Entonces, quiero aprovecharte, Juan Carlos, por todo eso y quiero responderte con toda honestidad lo que pienso. Seguramente Lucas complementará en su ponencia, pero creo que es algo muy relevante. Yo lo que creo es que en realidad el ser liberal en muchos aspectos es contraintuitivo. Cuando uno viene y te cuenta todo el rollo liberal, del egoísmo y tantas estas cosas, muchas veces no te cuadra, ¿no? Es difícil. Y necesitas en gran medida pensarlo y sobre todo vivirlo para entenderlo. Y creo que la prueba más fehaciente de ello es la vida de algunos personajes. Lo comenté la vez pasada, pero es increíble. Fíjate ustedes esta idea que es muy relevante. Quizás estoy limitado en mi conocimiento, pero es alucinante la cantidad de personas que fueron socialistas, que se convirtieron en liberales, y para serte honesto, seguramente hay, no tengo la duda que hay, de personas que eran liberales y que se convirtieron en socialistas. Yo no conozco ninguna. Sin embargo, conozco, diría, decenas de personas que vinieron y me dijeron, sí, yo en mi juventud era socialista, y luego me di cuenta que era liberal. Yo creo precisamente en algunos aspectos del liberalismo es contraintuitivo y hace falta desarrollar cierta racionalidad y sobre todo vivir mucho para darte cuenta que el socialismo no funciona, no funciona, necesitas ciertos conocimientos. Creo que quien mejor lo denuncia es Luis Fonices, y entender ciertas cuestiones de economía, de propiedad privada, que son unos cimientos que no tienes precisamente unos conocimientos que no tienes en los inicios de tu vida, que es algo que tenemos que sembrar. Creo que el ejemplo más gráfico es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa era socialista y era muy socialista, o sea, una persona que era parte del movimiento comunista de San Marcos, literato, usualmente todos los literatos son socialistas, creo que él es una de las únicas excepciones con Borges. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvo que vivir. Fue una persona que le declaró todo su apoyo a Fidel Castro en su momento y que tuvo que vivir qué es lo que significaba el comunismo, qué es lo que significaba el socialismo, para divorciarse completamente de él y denunciarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué fue? O sea, entonces vivió de alguna manera por toda esta historia del periodista amigo suyo que vivía en Cuba y varios episodios más que mismo narra en La llamada de la tribu y en varias conferencias, sino también vivió en Inglaterra, y vivió en Inglaterra mientras gobernaba Margaret Thatcher, y fue ahí donde él mismo vivió y advirtió ese gran grado de prosperidad que existía, que dijo, bueno, es que este es el sistema. Entonces es difícil. Otro de los ejemplos quizás un poco más cercano, porque estoy seguro que ustedes los leen, y sé que Juan Carlos también lo conoce, es Alfredo Bullard. Alfredo Bullard era socialista, era muy socialista. Antes de que se vaya a Yale, y en Yale él llegó, y ustedes saben que él es de alguna manera quien ha traído el análisis económico del derecho a Perú, y él llegó a Yale, y él lo que pasó es que empezó a llevar cursos, que lógicamente yo también llevé hace poco más de un año, con un alto componente económico. Esto es algo que Alfredo no tenía en su momento, él no tenía este razonamiento económico. Pero llevó un curso de Advanced Contracts, llevó responsabilidad civil con Guido Calabresi, llevó los cursos de antitrust, de libre competencia, y empezó a darse cuenta, a través de este razonamiento económico, que un sistema socialista no funcionaba. O sea, los números no te dan cuando empiezas a pensar en niveles de prosperidad. Entonces es difícil, creo que es el vivir lo que en gran medida a muchas personas determinan que logre advertir que el socialismo es algo que no funciona. Hay un par de cosas más que quiero decir, que es algo muy relevante. Hubo un experimento alguna vez que se realizó a varias personas, que es muy loco, y quizás suena un poco personalizado, no es mío, solo estoy contando lo que he leído, y además lo que me contaron, y a raíz de eso leí, que es que nosotros tenemos dos hemisferios en el cerebro, ¿no? Uno, que ustedes saben, es más emocional, y otro que es más racional.
está comprobado, porque se hizo un experimento con personas que eran liberales y otras socialistas, que las personas que son socialistas suelen tener la parte emocional del cerebro, el hemisferio emocional del cerebro mucho más desarrollado, o por lo menos, no sé cómo graficarlo, pero las personas, los liberales, suelen tener la parte racional mucho más desarrollada. Entonces, claro, cuando tú eres socialista, ¿qué es lo que está detrás de eso? Es que, claro, tú te ves motivado usualmente con afirmaciones como la igualdad, la fraternidad, de todo a nivel teórico, ¿no? Eso es lo que de alguna manera a ti te motiva. En cambio, las personas que suelen ser más racionales se dan cuenta de que en realidad esos niveles de igualdad que tú quieres propulsar en un sistema socialista no funcionan sin la creación de riqueza. Entonces, es realmente complicado. Entonces, a pesar de lo que dices en que yo creo que lo que tiene que hacerse es, tenemos que seguir en el sendero en el que vamos, tiene que seguir, o sea, tiene que invertirse muchísimo más en educación. Creo que el rol que cumplen personas como tú, como Lucas, y como varias personas más es fundamental. Sin duda, creo que es indispensable invertir muchísimo más en educación. Creo que es indispensable. Creo que mientras más educación haya, creo que las personas van a ser más conscientes de la imposibilidad del socialismo y de cuestiones así. Pero solo para terminar, una idea más. Creo que es muy importante en el liberalismo desprenderse de los conservadores, los mercantilistas y los utilitaristas. Aunque no lo crean, en muchos sectores está de moda ser liberal. Ustedes hablan con un conservador y le dicen, ¿cuál es tu línea de pensamiento? Yo soy liberal. Y a un mercantilista también te va a decir, yo soy liberal. Y a alguien, alguien que ve todo en términos de eficiencia, yo soy liberal. Todos son liberales. La verdad es que no lo son. O sea, tan antitético es un socialista a un liberal como un mercantilista a un liberal. Entonces, yo creo que en gran medida hay mucho, aún en el Perú hay mucho odio, hay mucho rechazo al liberalismo, pero no porque tengan algún problema con los valores que implican el liberalismo, sino porque tienen problemas con las personas que se hacen pasar por liberales que no lo son. Las personas que se disfrazan de liberales, por realidad son personas que quieren conservar el statu quo, cuando quieren conservar el poder, cuando ven todo en términos de eficiencia, esas personas no son liberales. Por eso creo que es muy importante dejar clara la línea divisoria para que se den cuenta cuáles son verdaderamente las ideas y los valores que nosotros pregonamos. Entonces, esas son unas ideas que quería compartir. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta pregunta tan importante y por la posibilidad de compartir. Y perdón, Lucas, por la demora, que sé que A te ti, Fabio, muchísimas gracias. Bueno,